Javier, gracias Miguel. Siempre es un placer contar con profesionales que incluso desde España conocen el mercado chino y muchos de sus aspectos casi tan bien o mejor que yo. Yo quería hablarles hoy un poquito de lo que es el mercado, y lo que he preparado son una serie de estadísticas que nos van a dar una idea de cómo está el mercado español del vino, cómo está el mercado español del vino en China, pero eso lo voy a hacer muy rápido. Hoy tenemos una sesión bastante intensa y no quiero entretenerles demasiado, y lo que quiero es luego contar una serie de aspectos más culturales que están afectando a sobre todo la comercialización del vino en China. Ha habido un cambio cultural tras el desarrollo económico de los últimos años, donde el mercado se está especializando más, donde el consumidor está siendo más conocedor y donde los productores también están siendo más conocedores del negocio, lo cual presenta a la vez una oportunidad y un riesgo. Tenemos todo tipo de asistentes aquí y espero que a través de este pequeño viaje que vamos a hacer pueda ilustrar un poquito las necesidades de alguno de ustedes. Como en el mercado europeo, bueno, sabemos que las estadísticas depende de quien las compile, nos van a dar un posicionamiento u otro, pero en el mercado europeo estamos entre el segundo y el tercer productor de vinos. Según nos indican las diferentes fuentes, aunque vemos que hay una disminución en los últimos años en la producción, como exportadores figuramos como el segundo exportador, y las exportaciones de España, como podemos ver, mayoritariamente a la Unión Europea, pero fuera de la Unión Europea, China, curiosamente, por volumen no es, podemos ver en la parte de la izquierda, por volumen no es el país que hoy por hoy más volumen lleve, aunque está teniendo un crecimiento muy importante. Sin embargo, por facturación sí está el segundo, pero sí está muy por encima de lo que sería su equivalente en volumen, lo cual denota que se está pagando más precio por los vinos en China que lo que se está pagando en otros países. Esto es algo que curiosamente también ha salido en la prensa recientemente. Está pasando con el calzado español, como otro ejemplo. Figuramos aproximadamente en quinto lugar para las importaciones chinas, y China está creciendo también como consumidor de vino, y eso lo veremos más detalladamente, aunque como vemos en este gráfico, que es el último país que está ahí, todavía con unos números muy discretos, lo cual nos indica que el crecimiento potencial que tenemos en el mercado chino es muy grande. No todo es tan bonito como parece, viendo el crecimiento que tiene durante los últimos años. También cabe destacar, y lo veremos en un momento, que los productores chinos de vino, como comentábamos hace un minuto, se están especializando y están compitiendo y tienen una gran cuota de mercado en el mercado local. Vemos que la diferencia en estos tres países asiáticos frente a Estados Unidos y el Reino Unido: en China el 87% del consumo de vino es de productores locales, y veremos en la siguiente diapositiva que mayoritariamente son tres productores. Es un país que en la producción de vino no es tradicional, es bastante joven, pero están avanzando a una velocidad tremenda. Aún así, el 13% restante de consumo es bastante significativo. No es lo mismo en Japón y en Corea, donde la producción es mucho menor.
hay un cambio importante de tendencia y esto entramos en los aspectos culturales y es lo que más me gustaría destacar y lo que he visto durante los últimos años. Prácticamente hace 8 años, cuando llegué yo a China, en un bar, en un restaurante, en lugares de copas, era muy raro ver a un chino tomando una copa de vino. Tradicionalmente esta botella que tenemos ahí roja es una muestra de Moutai, el licor chino, un licor muy tradicional y el licor que más se consume en China, contra el que el vino está más o menos ahora peleándose. Lo que cabe destacar de esto es que, como podemos ver, no sé si podemos llegar a leer, a finales del año pasado ha habido un cambio importante conducido directamente desde el gobierno y desde el ejército. En China el ejército todavía tiene bastante poder y el consumo de licor en fiestas, celebraciones, encuentros, tradicionalmente era consumo de licor chino. Y estas botellas de licor chino, Mr. Xu nos podrá certificar, llegan a obtener precios astronómicos, botellas que se venden por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Lo cual ha posibilitado que estas bodegas crecieran muchísimo durante los últimos años. A finales del año pasado, tanto el gobierno como el ejército ha prohibido el consumo de este licor en dichas fiestas y lo que se ha hecho es que se ha cambiado al consumo de vino mayoritariamente. Ni siquiera la cerveza ha ganado tanta presencia, sino que ha sido el vino el que ha reemplazado el licor chino, quizá porque se ve como una bebida más sofisticada, y eso es importante porque ha creado una importante posibilidad para los productores extranjeros. Si bien es verdad, como comentábamos antes, que hay 3 productores locales, Great Wall, Changyu y Dynasty, que copan el 90% del mercado local, y el resto del mercado, el 10% restante, normalmente o tradicionalmente, mejor dicho, estaba controlado por una serie de distribuidores extranjeros, puesto que donde se distribuía el vino era en restaurantes extranjeros. Ahora, sin embargo, con este cambio de tendencia, cada vez se consume más en restaurantes locales, en refinados restaurantes locales, y ha habido un enorme crecimiento de distribuidores locales que están ganando muchísima fuerza en la distribución local y que son quizás los que más pueden ayudar al posicionamiento. No obstante, luego, cuando abramos el diálogo, seguramente, y a través de la segunda mesa redonda, con las intervenciones de los ponentes que tenemos, entenderemos un poquito más este cambio de tendencia. Con respecto al consumo y la distribución en China, vemos que la zona este de China, que es donde se sitúan la mayoría de las ciudades de primer rango, es donde el consumo es mayor. Pero a la vez esto está cambiando y cada vez los consumidores del interior, de ciudades del interior y de ciudades de segundo y tercer rango, están siendo más sofisticadas, con lo cual hay muchísimo énfasis ahora por parte de productores internacionales en el acercamiento a esas ciudades. Si cabe, el acercamiento a esas ciudades es mucho más complicado, porque si las barreras culturales hoy en día entre China y España, con las ciudades de primer rango, son barreras importantes, una vez que nos adentramos en el interior, Chengdu, Kunming, o incluso ciudades que están en la costa como Ningbo o Hangzhou, son más desconocidas y los cambios culturales son más acentuados. Cabe destacar también, como vemos en la parte de abajo de esta diapositiva, que en el 12º plan quinquenal
el gobierno chino se rige por planes quinquenales y en el 12º, que es el último, se le ha puesto un gran énfasis al desarrollo de la industria del vino. Y el vino en muchas ocasiones se ha posicionado como producto de lujo. De nuevo, esto es algo que quizá en el diálogo comentemos un poco más, pero hay muchos productores, yo he tenido conversaciones con productores internacionales que me han llegado y me han dicho, bueno, yo he oído que hay vinos malos que se venden por 600 euros. Yo no tengo constancia de ello. Sí es verdad que hay vinos que no tienen la calidad como para venderse por 600 euros, que se están vendiendo por 600 euros, pero no por ello quiere decir que sean malos. En ciudades donde el conocimiento del vino no es muy grande, se paga sobre todo por precio, no por calidad, no se conoce. Pero cada vez el mercado local está siendo más sofisticado y hay inversores chinos que están comprando viñedos en el extranjero. Esto es como pasa en otras industrias, para ganar know-how y para mejorar sus productos, así como para la utilización de marcas extranjeras en el mercado. Y bueno, ya vemos que hay muchos viñedos en diferentes provincias. Aquí he puesto un par de fotos de la provincia de Shandong, donde la dimensión que están cobrando pues es bastante importante. También quería destacar, en este caso, la letra es muy pequeña, les voy a explicar lo que quiero decir con esta marca. Esta es una marca que se estableció hace escasamente 20 años, o algo menos incluso. El inversor principal y creador de esta marca es un explotador de minas de carbón en una de las provincias mineras por excelencia en China, donde se produce prácticamente el 70 o el 80% del carbón de China, que tenía un sueño y quería, según él, aportar algo de vuelta a la tierra que estaba explotando, ¿no? Y reunió una serie de expertos y crearon unos viñedos en la misma provincia, pero en el centro. La explotación de carbón es en el norte y en el sur de la provincia, y en el centro crearon los viñedos. Los expertos dijeron que podía ser una buena zona para la creación de vinos, y desde entonces, pues estos vinos se están vendiendo en China con muchísimo éxito. Vemos en esta diapositiva que hay botellas incluso del orden de los 60 euros, comprándolas online. Esto es un extracto de su página web. Comprándolas online son vinos de unos 60 euros, que si pensamos en la calidad de los vinos españoles, un vino de 60 euros ya es muy buen vino. Y que están consiguiendo incluso premios internacionales, como podemos ver ahí, de Decanter. En este caso son premios de bronce, pero están irrumpiendo en la escena internacional. Con lo cual, pues tenemos que tener en cuenta que hay dos aspectos dentro del mercado chino, uno de oportunidad y otro de riesgo, como casi todas las industrias que estamos analizando. Y sin más, pues ahí dejo mi breve presentación y abrimos quizá un poquito más tarde el diálogo.